El ingeniero Julio Garelo nos va a contar sobre un proyecto de una obra que se podría realizar en la localidad para aliviar el agua de grandes lluvias, que es la problemática que estamos sufriendo por estos días. Lo escuchamos entonces al ingeniero Julio Garelo. Y si hay un tema que ocupó absolutamente, diría hoy a casi todos los argentinos, porque como se difunden las noticias y ocurre, es el tema del agua, de las inundaciones y de las múltiples soluciones que prometemos todos, los improvisados, los que conocen en serio. Y bueno, aquí en Chabás afortunadamente tenemos una persona, el ingeniero Garelo, que tiene para el problema específico de Chabás, creo que es, pero eventualmente él nos va a explicar, podría ayudar a otros pueblos, una alternativa, la que cree más viable, para resolver el tema del agua en Chabás, de las inundaciones. Yo creo que hay que prestarle la atención debida y empezar a escuchar a la gente que conoce, pero que aparte de conocer, tiene buenas intenciones. ¿No es cierto? Porque de este tema del agua yo hace años que lo vengo hablando y no he logrado respuesta. Éramos jóvenes, me acuerdo con Miguel Radice, hicimos una nivelación y dedujimos que superando una loma que había, que hay actualmente, ¿no es cierto?, a unos kilómetros yendo para el Patapalo, muy cerca, le llaman la Loma de Oso, el agua tranquilamente llegaba con sus 14 metros de desnivel desde la ruta 33 hasta el puente Patapalo sin ningún problema. Porque si hacemos historia, estas inundaciones vienen, vos te acordás, Horacio, éramos chicos y ya estaban estas inundaciones, se inundaba este lado de la vía más que el otro, pero después con el tema de la pavimentación del otro lado se inundó también el otro lado de la vía. Ha habido varios sucesos de estos. Entonces yo proponía desde años a desviar ese agua. Y está la excusa mentirosa donde decía que no, porque el agua tiene que seguir su curso, o sea que tiene que pasar por el pueblo. Y no hicieron construir un río en el pueblo, porque ese canal que está en el otro lado de la vía, hace ya años que es un río, porque no se corta nunca. Los chicos pescan. ¿Lo vieron cómo pescan los chicos? Entonces, lograron hacernos pasar un río por el pueblo y hacernos creer que estaba bien. Entonces, lo que yo desmiento totalmente eso, porque si vamos al canal de Sanford, que arranca desde los campos de Arequito, pasa por Sanford, pasa por el canal de Floco, tiene 17 metros de profundidad. Entonces, ¿cuál es el curso natural de las aguas? Hoy tuvieron que hacer un zanjón para sacar el agua. Quiere decir que la hidráulica sirve para eso, sirve para avenar el suelo y conducirlo por los lugares más apropiados. En este caso, nosotros no podemos seguir comiéndonos las inundaciones que nos estamos comiendo, porque no es justo. Entonces, que tenemos que buscar una solución y tomarla. Si querés te paso a explicar... Sí, puntualmente el proyecto. El proyecto. El agua, como sabemos, en el 99% viene del camino del cementerio, digamos del lado de los Quirquinchos, pero erróneamente la gente dice que viene del agua de otros pueblos. No, mentira. Al llegar a la estancia de Prat, un poquito más, la pendiente cambia para el otro lado, o sea que no viene de un sector muy importante de Chabás, que es lo que está alrededor de ese camino. Y viene a gran velocidad, ya sabemos las causas, no quiero ser extensivo, pero viene por ese lado. Entonces, al principio con un buen criterio quisieron pararla con este camino que va a la aceitera, que nace en la curva de Chabás que va a Villada, y hace todo el trayecto en derredor del pueblo hasta la aceitera. Entonces, el circunvalar sería. Lo circunvalaron, exactamente, donde entran los camiones ahora por la aceitera. Entonces, lo elevaron lo máximo que pudieron, tipo terraplén, y lograron frenar durante unos años el agua. Pues yo le digo, el día que se concatenen las cosas, como que llueva fuerte mucho en el campo, llueva mucho en el pueblo, eso no va a aguantar. Y pasó lo que tenía que pasar. 3 veces en 4 o 5 meses, ¿no? Así exacto, es. Exacto. No me equivoco. Bueno, eso no estaba mal. Pero el tema es que es imposible intentar detener. Ya vieron lo que pasó en Sanford también, un terraplén. Y los terraplenes son para un momento, después no se puede detener el curso de las aguas porque sí. ¿Ven? Entonces, la idea que yo tenía en esa esquina,
o aproximadamente en ese lugar donde está la intersección de esta ruta que viene de Quirquinchos, es el camino del cementerio, y la ruta que desde el cementerio va a la ruta 33, ¿tá?, a la curva, arrancar desde ese punto con 2 o 3 sumideros grandes, lo que determine el proyecto, donde que van a trabajar recién a partir de un punto. O sea que le vamos a mandar el agua al Saladillo en forma directa a través del Patapalo, pero solamente cuando haya exceso de agua. Cuando ya vemos que está el peligro de que se nos venga para el pueblo por encima del terraplén que antes mencioné, empiezan a funcionar, tragan el agua y la mandan para allá. No sé si soy tipo esclusa, sería que sea. No, sería como, en realidad es como una rejilla del baño. Sí, que eso se habilitaría, se activaría cuando se excede cierto caudal de agua. Claro, cuando pasa el nivel del agua, llega a la boca, ¿no es cierto? Eso se lo traga, ¿no es cierto? Tiene que tener una buena rejilla, con seguridad y demás. Eso se ha dicho, no es invento mío, ¿no? Es una cosa que se llaman sumideros. Entonces el agua habría que direccionarla, por supuesto, en ese camino que acabo de decirte, pasar por debajo de la ruta del ferrocarril, seguir el transcurso, y alternativamente va a ser con canales abiertos, y cuando no dé la pendiente podría ser con tubos, ¿no es cierto? Con tubos grandes de diámetro 100, serían como mínimo 2, calculo, uno de cada lado podría ser, y mandar el agua directamente al Patapalo. Pero solo en caso de emergencia, como en los actuales, como los 3 últimos actuales que tuvimos. El excedente, el resto seguiría pasando por eso. Acá viene el abogado del diablo. Claro. Vos sabés que somos seres humanos, somos egoístas, cada cual defiende sus intereses. Aquí, aunque sea poco, habría que expropiar determinados lugares por donde pasaría este canal. Bueno, te pregunto porque... Creo que no. En principio creo que no. En principio sí, por eso estoy hablando de tubos. Quizás sea una inversión un poco mayor, pero pensando en la no expropiación, nosotros tenemos un camino donde o podemos hacer la zanja, y si la zanja no diera, bueno, hacemos un tubo, y ahora los tubos no necesariamente tienen que ser... ¿Sería por el paralelo, por ejemplo, al camino que va al Patapalo ahora? Usando el mismo camino. Usando el mismo camino. De la misma manera que cuando vos tomás el camino que va... No, te entendí. Yo creo que la gente también. Que va de la Muela Moza, tenemos un canal a la izquierda, perfecto, sí, profundísimo, ¿no es cierto? Y que lleva agua que da miedo, ¿no es cierto? Sí, muy gráfico. Bueno, entonces sería lo mismo, a lo mejor habría que hacer uno de cada lado, o no creo que sea necesario expropiar, porque estamos hablando de aliviador, no estamos hablando de... ¿Qué dimensiones le calculás vos en tu proyecto a eso, y qué profundidad? No lo hice todavía el proyecto, todavía yo, inclusive, ya que está la oportunidad, lo digo, yo me ofrezco, se lo dije recién a Bacota y se lo voy a decir a Lucas, me ofrezco yo personalmente a hacer un anteproyecto, porque de última, para mensurar precisamente lo que vos acabas de decir. Mensurar en qué lugares hay que vencer, digamos. Sí, porque después va a venir toda la tramitación política de la autorización de la provincia y todo lo demás. Sí, bueno, pero eso yo, honestamente, no es que uno sea tirabomba, pero no tengo esperanzas en eso, porque cuando se reclaman obras de envergadura, te dicen que sí, se lo van pasando de un gobierno al otro y nunca lo han hecho. En la provincia de Santa Fe somos campeones para no hacer obras. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a meter manos nosotros. En opinión que voy un poquito en contra de la ley, pero si obtenemos, como no creo que sea una obra tan costosa, podemos hacerla nosotros. Lo que sí sería costosa, cuando nosotros le mandemos el agua, y cuando le mande el agua a Sanford, que de alguna forma también va a querer solucionar lo suyo, y cuando lo quiera mandar Casilda, y cuando todos nos saquemos, el agua va a llegar rápido a como está llegando. Sí, a Villa Gobernador Galvez, digamos, el desemboque en el Paraná. Claro. Así que, rebobinando un poco, esta obra sería viable desde lo técnico, desde lo económico, y ameritaría que los pueblos que siguen a la vera del Patapalo, el Saladillo, más arriba, realicen también en sus localidades obras similares de derivación, claro, para resolver su problema. Yo diría que sí. O sea, Sanford la tiene, lo que pasa es que nosotros le mandamos el agua para allá porque no tenemos otra alternativa, porque nos obligaron siempre a mandarla por el camino que está pegado al ferrocarril, y va a Sanford y ahí hace tope con el canal de Sanford y se arma el despiplume. Lo mismo el canal de Sanford que arranca desde Arequito, los campos de Arequito también lo mandan. Entonces quiere decir que hay una concatenación de aguas ahí que no da abasto más el canal, ¿no?
Entonces, lo que quiero decir con todo esto, que también se ocupen los que se tienen que ocupar, porque yo pongo toda la buena voluntad, puede poner toda la buena voluntad Esteban Bacota, Lucas Lesgari y quien venga adelante, pero si los diputados y senadores, a quienes los votamos, me vienen acá a decir que me quieren donar 5.000 pesos al Club Chabat, 5.000 a los bomberos, déjense de joder, gestionen las obras que hay que gestionar. Pero escuché el otro día a un diputado, /A, que decía que la provincia estaba pidiendo austeridad, entonces teníamos que ser austeros y que había que bajar los sueldos de los empleados para que... Pero, ¿por qué no se lo bajan ustedes? Vamos a empezar por casa, bájense ustedes el sueldo. O por lo menos ocúpense, muévanse, no vengan a traer migaja, hice yo, traje para la escuelita tanta... Pero ¿qué escuela? Está bien que hay que ayudar a las escuelas, pero las escuelas están en la provincia que ya tiene que traer la guita y ocuparse. De todas estas cosas, ¿quién se ocupa? Y que no mientan más. Que el dinero, si no lo quieren destinar para esto, que lo digan. Y si no hay plata es porque se la roban. Bueno, te agradecemos y en alguna otra oportunidad sería lindo otras sublíneas de esto, otros subtemas derivados de esto, seguirlos charlando en estos espacios de 10 minutos, porque obviamente vos tenés la experiencia y los conocimientos como para ayudarnos a entender esto, que, insisto, para los profanos es dificilísimo de entender. Bueno, desde ya agradezco que me hayan dejado descargar públicamente y de alguna forma espero con mi exposición lograr que alguien me escuche o que me permitan de último hacer el anteproyecto sin cargo. Yo me animo a hacerlo, me tienen que prestar una persona y con el nivel voy, lo hago y en función de eso volveríamos a hablar, porque en cuanto a sé que yo le puedo decir con un poquitito más de certeza, no va a ser muy distinto de lo que ya lo planteé, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice que ¿por qué no lo hacemos en el camino 5 kilómetros antes? Digo, y lo mandamos, sí, porque no atajamos nada, y los 5 kilómetros que vienen acá, ¿quién nos para? Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Hay que pararlo justo antes de donde ingresa el pueblo para parar todo, en definitiva, ¿no es cierto? Es lo mejor para mí entender. Bueno, Julio, muchas gracias.